Dominicano Televisión, en nombre de Deportes 2025, lo mejor para tu empresarial. Fundación Un Mundo Más Verde presenta. Luego de su participación en el Futsal Fest, celebrado en la ciudad de San Cristóbal, el Marítimo de Margarita vuelve a Tabroncillo en esta oportunidad a preparar lo que es su pretemporada para la Liga Superior de Futsal Venezuela. Veamos la preparación de los chicos de la región insular. Bueno, muy contento con el trabajo hecho por el cuerpo técnico encabezado por el profesor Pedrosa, la cual se hizo un trabajo de noviembre, dado que el año pasado ni clasificamos. Este año se logró clasificar en nuestro grupo. Fuimos el único equipo que clasificó con las dos categorías, logrando un tercero y cuarto lugar y perdiendo prácticamente uno de los juegos con el campeón que fue Trujillano, un equipo bien consolidado. Sí, la apuesta desde un principio con el profesor fue esa, pues, y dado a los resultados, los frutos, ellos mismos se han consolidado, tenemos un 80% de esos jóvenes, vamos a apostar 80% de esos jóvenes para la categoría superior. Estamos en un proceso estudiando, empezando la pretemporada ahorita del 15, la cual el profesor va a hacer unos ajustes y ver qué necesidades puede tener el equipo, si en la portería, un pivo, pero prácticamente vamos a estar apostando 100% en estos jóvenes que vienen a un corto, mediano plazo, vienen a hacer un trabajo del futuro de Margarita. Bueno, sí, tenemos también uno de los trabajos que he hecho hincapié el profesor es que sea selectivo de conseguir jóvenes de todos los municipios, pues, sí, desde Juan Griego, Pampatar, hemos hecho embajadores que de esos jóvenes en los pueblos donde están sean los embajadores de que lleven el futsal a sus regiones, pues. Estamos tratando hasta de buscar gente de coche, todo eso para cuestiones de llevar el futsal a todos los rincones de Margarita. Con una carga suave a los jóvenes, manteniendo, después que terminamos el campeonato sub-20 y sub-18, no nos desconectamos de ello, prácticamente bajamos la dosis, dado a que son todos jóvenes que están estudiando, se les buscó la comodidad de que pudieran cumplir ciertos entrenamientos semanales para que lleguen a tono, pero igualmente estamos ahora cuadrando ya para el 15, vamos a apretar la pretemporada con todos los hierros, ya para darle el 100% a esos chamos. Bueno, espero que la fanaticada tenga la paciencia suficiente de apostar en nuestros jóvenes que son de la isla, va a ser un 90-80% jóvenes de la isla, tengan la paciencia, dado que ellos vienen con mucha ansiedad de demostrarle a la región su trabajo, pero es un trabajo que tiende a tenerle paciencia para lograr los objetivos. A la fanaticada que tenga paciencia y que nos vayan a apoyar 100%. 22 son los jugadores seleccionados por el profesor Edgar Pedrosa para comenzar esta pretemporada, donde solamente 18 tendrán la oportunidad de viajar a la ciudad de Caracas este 14 de julio a enfrentar al campeón, el Caracas Futsal, en la primera jornada de la Liga Superior de Futsal Venezuela. Desde la isla de Margarita, Orángel Valero. Se cierra una etapa gloriosa en el futsal venezolano. Guerreros del Lago, la divisa más ganadora en el último lustro, abandona la Liga Superior. El equipo que dominó nuestra modalidad y logró reunir a una camada estelar de cracks zulianos no pudo superar la crisis económica en la que cayó, y así la fanaticada más numerosa del futsal nacional se quedará sin fútbol sala de élite. Euribiades García, propietario de los Lacustres, vendió sus derechos deportivos a la familia Palmisano y la divisa de Trotamundos tomará el lugar de los zulianos en la Liga Superior 2017. Se abre así una nueva etapa en nuestro futsal. Deportes 2025 es la mejor y más confiable empresa organizadora de eventos deportivos de la zona capital.
Años de experiencia presentando los mejores torneos de futsal, baloncesto, voleibol y softball, operando con eficiencia en las hermosas instalaciones del Cocodrilos Sports Park al oeste de Caracas. También ofrece sus servicios en la fabricación de uniformes, premiaciones, trofeos y medallas, alquiler de instalaciones deportivas y servicio de arbitraje calificado. Deportes 2025, lo mejor para tu empresarial. La Fundación Un Mundo Más Verde promueve el cambio social e integral a través de acciones educativas, culturales y deportivas sobre el cuidado del ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales, @unmundomasverde. Habla David Cubillán, piloto de Trotamundo de Carabobo, y bueno, les envío un saludo y espero que todo el mundo venga a apoyar a Trotamundos BBC.